El jardín del Edén es uno de los lugares más misteriosos y fascinantes de la Biblia. Según el relato en Génesis, fue el lugar donde Dios colocó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, y fue un paraíso terrenal en el que todo era perfecto. Sin embargo, después de la desobediencia de Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, fueron expulsados del jardín y se cerró el acceso a este lugar. Pero esto deja una pregunta crucial que ha intrigado a teólogos, arqueólogos y creyentes durante siglos: ¿qué pasó con el jardín del Edén? ¿Sigue existiendo en algún lugar del mundo? ¿Se ha desvanecido o fue destruido? ¿O es posible que la Biblia nos haya dejado pistas sobre su ubicación final? En este vídeo, exploraremos no solo lo que la Biblia dice sobre el jardín del Edén, sino también las teorías e investigaciones más recientes sobre dónde podría estar este lugar tan importante en la historia de la humanidad. Desde las antiguas civilizaciones hasta las modernas teorías científicas y geográficas, desentrañaremos los secretos detrás de uno de los enigmas más grandes de las Escrituras. La primera vez que escuchamos hablar del jardín del Edén es en el libro de Génesis, donde se nos describe como un lugar de belleza inimaginable, diseñado por Dios para ser el hogar perfecto para la humanidad. En Génesis 2, 8-9, se nos dice: «Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal». Este paraíso era el lugar donde Dios tenía una relación directa con Adán y Eva. Allí, los primeros seres humanos vivían en paz y armonía con la naturaleza y no conocían el sufrimiento, la muerte o el pecado. Sin embargo, después de su desobediencia al comer del fruto prohibido, Dios los expulsó del jardín. En Génesis 3, 23-24, leemos: «Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida». Desde ese momento, el acceso al jardín del Edén quedó bloqueado, y los seres humanos nunca volvieron a pisar ese lugar. Pero, ¿qué pasó realmente con el jardín del Edén? ¿Desapareció para siempre, o es posible que aún exista en algún lugar de la tierra? Una de las claves más intrigantes que ofrece la Biblia sobre la posible ubicación del jardín del Edén se encuentra en la descripción de los ríos que fluyen desde este lugar. En Génesis 2, 10-14, se menciona un río que salía de Edén para regar el jardín, y luego se dividía en 4 brazos: Pisón, Gihón, Tigris, Hiddekel y Éufrates. Esta es una pista crucial porque, aunque 2 de estos ríos, el Tigris y el Éufrates, son ríos conocidos que todavía existen en la actualidad, los otros 2, Pisón y Gihón, no se identifican tan fácilmente. La descripción del Edén menciona que estos ríos fluyen a través de regiones que eran conocidas por su riqueza, como la tierra de Javila, donde había oro y piedras preciosas. Debido a esta referencia a ríos reales, muchos estudiosos y arqueólogos han intentado localizar el jardín del Edén en la región de Mesopotamia, que hoy corresponde a partes de Irak, Siria y Turquía. Mesopotamia, llamada la Tierra entre ríos debido al Tigris y el Éufrates, ha sido considerada por muchos como un candidato probable para el jardín del Edén. De hecho, algunos han sugerido que el delta del Tigris y el Éufrates, cerca del Golfo Pérsico, podría ser el lugar donde alguna vez estuvo el Edén. Sin embargo, esto no explica la ausencia de los otros 2 ríos, Pisón y Gihón, lo que ha llevado a muchas teorías sobre qué podrían representar estos nombres. Algunas teorías sugieren que el Pisón podría haber sido un río que existió en la antigüedad pero que desapareció o cambió de curso debido a cambios geológicos. A lo largo de los siglos, muchas personas han tratado de localizar el jardín del Edén basándose en la geografía descrita en la Biblia. Uno de los lugares que se ha propuesto es la región de Bahrein, una isla en el Golfo Pérsico. Algunos estudiosos creen que esta isla pudo haber sido el hogar de la mítica civilización de Dilmun, que los antiguos mesopotámicos describían como un paraíso terrenal similar al Edén. Otros han sugerido que el jardín del Edén podría estar en la región montañosa al este de Turquía, cerca del monte Ararat, que es el lugar donde según la Biblia aterrizó el arca de Noé después del diluvio, Génesis 8,
4. Esta teoría se basa en la idea de que el Edén podría haber estado en las cercanías del origen de los ríos Tigris y Éufrates. Además, hay quienes piensan que el Edén podría haber sido un lugar simbólico, o que tal vez existió antes del diluvio de Noé y fue destruido por completo durante ese evento cataclísmico. Según esta teoría, el jardín del Edén podría estar bajo las aguas del Golfo Pérsico, oculto para siempre por los cambios geológicos que ocurrieron después del diluvio. Otra teoría fascinante es que el jardín del Edén no fue un lugar físico, sino un estado espiritual, un lugar donde los seres humanos vivían en comunión perfecta con Dios antes de caer en el pecado. Según esta interpretación, el Edén representa un paraíso espiritual perdido que solo será restaurado en los últimos tiempos, cuando el plan de redención de Dios se complete y la humanidad vuelva a vivir en comunión con Él en el cielo nuevo y la tierra nueva. Apocalipsis 21. El concepto del jardín del Edén no desaparece después de Génesis. En la literatura profética y apocalíptica de la Biblia, se habla de una futura restauración del paraíso. En el libro de Ezequiel y en Apocalipsis, encontramos referencias a un retorno a un estado similar al Edén. En Ezequiel 36, 35, Dios promete que Israel, después de su restauración, será como el jardín del Edén. Y en Apocalipsis 22, 1-2, se describe la visión de un río de agua de vida que fluye del trono de Dios, con el árbol de la vida creciendo a ambos lados. Esto sugiere que, aunque el jardín del Edén fue cerrado en el pasado, su esencia será restaurada al final de los tiempos en la Nueva Jerusalén, el paraíso eterno para los redimidos. Esto plantea una idea interesante: es posible que el jardín del Edén no haya sido destruido, sino que simplemente haya quedado fuera del alcance de los humanos hasta el momento en que Dios decida restaurar la creación a su estado original. Algunos creen que, en el final de los tiempos, el Edén será restaurado como parte del plan redentor de Dios, trayendo de vuelta la perfección y la armonía que se perdió con el pecado. El jardín del Edén sigue siendo uno de los mayores misterios de la Biblia. Aunque hay muchas teorías sobre su ubicación y destino, lo que está claro es que el Edén representa algo mucho más profundo que un simple lugar físico. Es el símbolo del estado perfecto en el que Dios creó al ser humano, un estado de comunión plena con Él, que se perdió debido al pecado, pero que será restaurado en el futuro. A medida que avanzamos en la búsqueda del jardín del Edén, nos encontramos con una amplia variedad de teorías que tratan de responder a la pregunta que ha desconcertado a estudiosos y teólogos durante siglos: ¿dónde está este paraíso perdido? En la primera parte del vídeo, mencionamos que la Biblia describe 4 ríos que salían del Edén, y aunque 2 de esos ríos, el Tigris y el Éufrates, aún existen, los otros 2, Pisón y Gijón, son más difíciles de identificar. En los tiempos modernos, algunos investigadores han combinado la información bíblica con estudios geológicos y arqueológicos para tratar de ubicar el jardín del Edén. Aunque no existe una respuesta definitiva, las teorías que han surgido nos llevan a pensar que el Edén pudo haber sido un lugar real, aunque modificado o destruido por los cambios geológicos y climáticos a lo largo de los milenios. Una de las teorías más populares en tiempos recientes sugiere que el jardín del Edén pudo haber estado ubicado en la región que hoy es el Golfo Pérsico. Según esta hipótesis, durante la última era glaciar, los niveles del mar eran más bajos, y lo que hoy es el Golfo Pérsico habría sido una región fértil atravesada por ríos. Algunos estudios geológicos sugieren que en el pasado remoto, el río Pisón podría haber sido un gran río que desembocaba en esta región, proporcionando una base para la descripción bíblica. Además, los estudios subacuáticos en el Golfo Pérsico han revelado que esta región estuvo habitada en tiempos prehistóricos, lo que sugiere que pudo haber sido un lugar donde se originaron algunas de las primeras civilizaciones humanas. Los partidarios de esta teoría creen que el Edén podría haber quedado sumergido bajo las aguas del Golfo tras el final de la era glaciar, cuando los niveles del mar subieron y transformaron el paisaje de la región. Este escenario encaja con el relato bíblico de un paraíso fértil y bien irrigado, pero plantea la posibilidad de que el jardín del Edén ya no sea accesible, al menos no en su forma original. Esta teoría también conecta con la historia del diluvio en el Génesis, lo que sugiere que el jardín podría haber sido destruido o alterado significativamente durante ese evento. Otra teoría muy popular sitúa el jardín del Edén en la región de Mesopotamia, conocida como la Tierra entre Ríos.
Los ríos Tigris y Éufrates fluyen por esta región, y fue el hogar de las primeras civilizaciones conocidas, como los sumerios y los babilonios. Mesopotamia, que hoy abarca partes de Irak, Siria, Turquía y Kuwait, ha sido durante mucho tiempo el punto focal de estudiosos que intentan ubicar el jardín del Edén debido a la mención explícita de estos dos ríos en el relato bíblico. Además, en los textos mesopotámicos antiguos, hay descripciones de un lugar mítico similar al Edén, un paraíso terrenal lleno de vida y riquezas, lo que ha llevado a algunos arqueólogos a considerar la región de Mesopotamia como el sitio probable del Edén. Algunos incluso han identificado la antigua ciudad sumeria de Eridu, cerca del delta del Tigris y el Éufrates, como un posible candidato para la ubicación del Edén. Eridu fue una de las primeras ciudades de la historia, y los mitos sumerios hablan de un jardín de los dioses cerca de esta región. Sin embargo, aunque esta teoría tiene un fuerte apoyo debido a la existencia de dos de los ríos mencionados en Génesis, sigue siendo difícil explicar qué pasó con los otros dos ríos, Pisón y Gijón. Además, los cambios geológicos que ha experimentado la región a lo largo de los milenios complican aún más la tarea de localizar con precisión el jardín del Edén. Otra hipótesis interesante sugiere que el jardín del Edén estuvo ubicado más al norte, en la región montañosa que rodea el monte Ararat en Armenia. Esta es la región mencionada en el Génesis como el lugar donde aterrizó el arca de Noé después del diluvio, lo que ha llevado a algunos a especular que el Edén podría haber estado en las cercanías. Esta teoría se basa en el hecho de que las montañas de Armenia son el lugar donde nacen varios ríos importantes, incluidos el Tigris y el Éufrates, lo que podría coincidir con la descripción del Génesis sobre un río que se divide en cuatro. Además, el paisaje montañoso y fértil de Armenia encajaría bien con la idea de un jardín paradisíaco lleno de vegetación exuberante. Los defensores de esta teoría también señalan que la región del Cáucaso es rica en mitología y leyendas sobre un lugar donde la humanidad fue creada, lo que podría ser un reflejo de las tradiciones más antiguas sobre el jardín del Edén. Sin embargo, al igual que con las otras teorías, sigue habiendo preguntas sin respuesta sobre la identidad de los ríos Pisón y Gijón, y si este lugar alguna vez existió de la manera en que la Biblia lo describe. Aparte de las teorías geográficas, existe la posibilidad de que el jardín del Edén no fuera un lugar físico en el sentido literal, sino más bien un símbolo espiritual. Muchos teólogos han interpretado el relato del Edén como una metáfora para representar el estado de inocencia y comunión perfecta con Dios en el que la humanidad fue creada, antes de la caída en el pecado. Según esta interpretación, el jardín del Edén es un lugar de pureza espiritual, un estado de existencia que se perdió debido a la desobediencia de Adán y Eva. Este enfoque sostiene que el Edén no necesita ser ubicado físicamente en la tierra porque representa una realidad espiritual que trasciende lo físico. En lugar de ser un lugar que podemos encontrar en un mapa, el Edén es una visión de lo que la humanidad perdió y de lo que Dios restaurará al final de los tiempos. Esta idea también encaja con las visiones apocalípticas del libro de Apocalipsis, donde se describe un regreso al paraíso perdido, con el árbol de la vida nuevamente presente en la Nueva Jerusalén. En este sentido, el jardín del Edén podría ser visto como un estado al que la humanidad será restaurada cuando Dios haga nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, 1-4. Aunque la Biblia canónica proporciona una descripción limitada del jardín del Edén, algunos textos apócrifos, como el libro de Enoc o el Apocalipsis de Moisés, ofrecen más detalles sobre este lugar. Estos textos sugieren que el Edén fue ocultado o trasladado a una dimensión espiritual después de la caída de Adán y Eva. Según estas escrituras, el jardín del Edén permanece intacto en los cielos o en un reino espiritual inaccesible para los seres humanos hasta que Dios decida revelarlo de nuevo en los últimos tiempos. En el libro de Enoc, por ejemplo, se menciona que Enoc fue llevado por Dios a un lugar similar al Edén, donde vio los árboles de la vida y del conocimiento. Este relato ha llevado a algunos a creer que el jardín del Edén no está en la tierra, sino que ha sido trasladado a una dimensión celestial, donde está custodiado por ángeles hasta el regreso de Cristo. Las teorías sobre la ubicación del jardín del Edén son variadas y fascinantes. Aunque es posible que nunca sepamos con certeza dónde se encontraba este paraíso terrenal, lo que es innegable es el poder simbólico y espiritual del relato del Edén. Ya sea un lugar físico que desapareció en las arenas del tiempo o un estado espiritual de comunión con Dios,
El jardín del Edén sigue siendo un recordatorio de la perfección original con la que Dios creó el mundo y el deseo divino de restaurar esa comunión perdida. El relato del Edén no es simplemente la historia de un lugar perdido en el pasado. Desde una perspectiva teológica, el Edén es un símbolo del estado perfecto de comunión entre Dios y la humanidad, una relación que fue rota por el pecado, pero que puede ser restaurada. En esta tercera parte, exploraremos cómo el Edén ha sido interpretado en el contexto de la redención y la restauración espiritual a lo largo de la historia, y lo que esto significa para nosotros hoy. Para entender el significado teológico del jardín del Edén, es esencial comenzar con el relato de la caída del hombre en Génesis 3. Este capítulo narra cómo Adán y Eva fueron tentados por la serpiente y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, desobedeciendo el mandato de Dios. Este acto de desobediencia no fue solo una transgresión de una regla divina, sino un rechazo de la confianza en Dios y de la dependencia de su provisión. El jardín del Edén simboliza el estado de inocencia en el que Adán y Eva vivían antes de la caída. En este estado, tenían acceso al árbol de la vida, que les garantizaba la inmortalidad. Sin embargo, después de comer del fruto prohibido, su relación con Dios se rompió, y con ello, perdieron el acceso al árbol de la vida y fueron expulsados del Edén. La espada flamígera y los querubines colocados por Dios para proteger la entrada al jardín son un símbolo de que el camino de regreso al Edén ya no estaba disponible para la humanidad. Este relato de la caída es una de las historias más poderosas en la teología cristiana porque explica no solo el origen del pecado, sino también el inicio de la separación entre Dios y los seres humanos. El Edén, por lo tanto, no es solo un jardín físico, sino un símbolo del paraíso perdido, el lugar donde la humanidad vivió en armonía con su Creador antes de que el pecado introdujera el sufrimiento, el dolor y la muerte en el mundo. Aunque la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén marcó el comienzo de la separación entre Dios y la humanidad, también hay una promesa de redención desde el mismo momento de la caída. En Génesis 3 y 15, Dios declara que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, un versículo que los teólogos han interpretado como la primera profecía del Mesías. Desde este punto en adelante, la Biblia relata la historia de cómo Dios planea restaurar la creación a su estado original a través de Jesucristo. En este contexto, el jardín del Edén adquiere un nuevo significado. No es solo el lugar donde comenzó la caída, sino también un símbolo de la restauración futura. La obra redentora de Cristo en la cruz no solo nos libera del pecado, sino que también nos abre la puerta para regresar al paraíso que fue perdido. En el Apocalipsis, se nos da una visión de este futuro en el que la humanidad, redimida por Cristo, volverá a disfrutar de una comunión perfecta con Dios. En Apocalipsis 22, 1-2, Juan describe un río de agua de vida que fluye desde el trono de Dios y del Cordero, y a ambos lados del río está el árbol de la vida, el mismo árbol que estaba en el jardín del Edén. Este pasaje es un eco claro del relato del Edén en Génesis, pero con una diferencia significativa. En lugar de un jardín cerrado por querubines y una espada flamígera, este nuevo Edén está abierto para aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Este regreso al paraíso es uno de los temas centrales del Evangelio, la restauración de todas las cosas en Cristo, la reconciliación entre Dios y la humanidad, y la promesa de una nueva creación donde no habrá más dolor, muerte ni sufrimiento. En este sentido, el jardín del Edén es más que un lugar físico, es el destino final de aquellos que confían en Dios y aceptan su plan de redención. Además de ser un símbolo de la restauración futura, el jardín del Edén también nos ofrece un modelo de cómo la humanidad fue creada para vivir en comunión con Dios. En el Edén, Adán y Eva caminaban con Dios, hablaban con Él y dependían completamente de su provisión. Esta relación directa y sin barreras es lo que Dios siempre ha deseado para su creación. Sin embargo, la historia de la humanidad después de la caída ha estado marcada por un continuo esfuerzo por recuperar esa comunión perdida. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios toma la iniciativa para restablecer una relación con su pueblo, ya sea a través de los pactos con Abraham, Moisés y los profetas, o a través de la encarnación de Jesucristo, quien vino al mundo para reconciliarnos con el Padre. El Edén es un recordatorio constante de que fuimos creados para vivir en una relación íntima con Dios. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén,
se nos muestra la gravedad del pecado y sus consecuencias, la separación de Dios, la introducción del sufrimiento y la pérdida del acceso al árbol de la vida. Pero también se nos da la esperanza de que, a través de Cristo, podemos volver a ese estado de comunión. Finalmente, la Biblia nos da una imagen clara de que el Edén no es solo un relato del pasado, sino una promesa del futuro. El plan de Dios no termina con la expulsión de Adán y Eva, sino con la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el pecado y la muerte ya no tendrán lugar. En Apocalipsis 21, se nos da una visión de la Nueva Jerusalén, un lugar donde Dios mismo vivirá con su pueblo, y todas las cosas serán restauradas. La imagen del árbol de la vida en Apocalipsis, así como la descripción de un nuevo paraíso donde los redimidos vivirán eternamente con Dios, es una clara indicación de que el Edén será restaurado. El paraíso que fue perdido por el pecado será recuperado en su plenitud, y la humanidad volverá a disfrutar de la vida eterna en la presencia de su Creador. Este Edén futuro será mucho más grande que el jardín original descrito en Génesis. En lugar de ser un lugar específico en la tierra, será el lugar donde los cielos y la tierra se unirán en una nueva creación, y donde Dios será todo en todos. Este es el destino final de la humanidad redimida, no simplemente regresar al Edén perdido, sino experimentar un Edén restaurado y glorificado. El jardín del Edén es mucho más que un jardín perdido en el tiempo. Representa la perfección con la que Dios creó al mundo y la comunión plena que la humanidad disfrutaba con él. Aunque fue un lugar físico que Adán y Eva habitaron, su verdadera importancia radica en lo que simboliza, la relación perfecta entre Dios y el hombre, que fue rota por el pecado, pero que será restaurada a través de Jesucristo. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el tema del Edén aparece una y otra vez como una promesa de lo que está por venir. El Edén es tanto el comienzo de la historia humana como su destino final. Es el lugar donde comenzó nuestra relación con Dios y será el lugar donde, al final de los tiempos, esta relación será plenamente restaurada. Una de las imágenes más poderosas del relato del Edén es la del árbol de la vida. En Génesis 2:9, se nos dice que Dios plantó el árbol de la vida en el centro del jardín del Edén. Este árbol no era solo un símbolo, sino que tenía un papel crucial en la vida eterna de Adán y Eva. El hecho de que Dios prohibiera el acceso al árbol después de la caída refleja la separación entre la humanidad y la vida eterna que había sido ofrecida. En Génesis 3:22-24, después de que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios dice: «Y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre». Este pasaje es crucial para comprender por qué Dios expulsó a Adán y Eva del Edén. Si hubieran comido del árbol de la vida después de caer en pecado, habrían quedado atrapados en una eternidad de separación de Dios. Así que, en un acto de misericordia, Dios cerró el jardín, impidiendo el acceso al árbol. Sin embargo, el árbol de la vida no desaparece de la narrativa bíblica. En el libro de Apocalipsis, vuelve a aparecer, esta vez en el contexto de la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 22:2, Juan describe el árbol de la vida creciendo a ambos lados de un río de agua de vida que fluye desde el trono de Dios. Aquí, el árbol vuelve a ofrecer vida eterna, pero esta vez a los redimidos, aquellos que han sido restaurados a una comunión perfecta con Dios a través de Cristo. Este regreso del árbol de la vida es una señal clara de que el plan de Dios siempre fue restaurar lo que se perdió en el Edén. La vida eterna, que fue interrumpida por el pecado, será finalmente restaurada en su plenitud en el nuevo Edén, cuando la creación sea redimida y la humanidad vuelva a disfrutar de la comunión con Dios, libre del pecado y de la muerte. El jardín del Edén también se convierte en una poderosa imagen de lo que será la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que Dios creará al final de los tiempos, según la visión que se encuentra en Apocalipsis. Esta ciudad es descrita como un lugar de perfección, paz y comunión con Dios, características que reflejan lo que el Edén representaba antes de la caída de la humanidad. En Apocalipsis 21:1-4, Juan describe la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la muerte, el dolor y el llanto ya no existirán. La idea de un nuevo Edén está presente en cada detalle de esta visión. Dios morará entre su pueblo, y ellos tendrán acceso a las bendiciones que una vez fueron perdidas.
la promesa de que no habrá más maldición, Apocalipsis 22, 3, es una clara referencia a la maldición que fue impuesta en el Edén cuando Adán y Eva pecaron. La Nueva Jerusalén es, en muchos sentidos, un Edén ampliado. Mientras que el jardín del Edén era un espacio limitado, un lugar donde solo Adán y Eva caminaban con Dios, la Nueva Jerusalén es un lugar para todos los redimidos de todas las épocas. El acceso al árbol de la vida está abierto nuevamente, y el río de agua de vida simboliza la presencia sanadora y renovadora de Dios, fluyendo continuamente para mantener la vida eterna en esta nueva creación. El jardín del Edén es más que un mito o un lugar perdido. Es un recordatorio profundo del propósito de Dios para la humanidad y la creación. La expulsión de Adán y Eva del Edén marcó el inicio del viaje de redención que culmina en Jesucristo. Lo que comenzó con la caída en el Edén, termina con la victoria de Cristo en la cruz, restaurando lo que se había perdido y prometiendo una nueva creación donde Dios y la humanidad vivirán juntos nuevamente. Es importante recordar que el plan de redención de Dios no se trata solo de la restauración espiritual de los seres humanos, sino también de la restauración de toda la creación. En Romanos 8, 21-22, Pablo habla de cómo la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, lo que sugiere que la salvación de Dios abarca todo el universo, incluyendo la tierra física que fue afectada por la caída en el Edén. De esta manera, la restauración del Edén en la Nueva Jerusalén no solo es un evento espiritual, sino también una renovación física de la creación misma. El jardín del Edén no es simplemente un relato histórico o un mito perdido en el tiempo. Es una metáfora viva de la relación entre Dios y la humanidad, del propósito original de la creación y del destino final de los redimidos. Cada vez que pensamos en el Edén, no solo estamos recordando un lugar de perfección que fue perdido, sino que también estamos mirando hacia el futuro, hacia la promesa de una restauración total. Para los cristianos de hoy, el Edén representa tanto lo que fue perdido por el pecado como lo que será restaurado por la gracia. Es un símbolo de la esperanza eterna que tenemos en Cristo, quien nos ha prometido que un día caminaremos nuevamente en comunión perfecta con Dios. El Edén es, por tanto, un recordatorio de que la historia de la humanidad no termina con la caída, sino que culmina en la restauración gloriosa que se encuentra en Cristo. El acceso al árbol de la vida, que fue cerrado en el Génesis, será reabierto en Apocalipsis para todos los que han sido salvados por la sangre del Cordero. Esta es una promesa de vida eterna, de comunión perfecta, y de paz sin fin en la presencia de nuestro Creador. Y aunque hoy no podemos localizar el Edén en un mapa, la Biblia nos asegura que el paraíso será restaurado, y aquellos que perseveran en la fe tendrán su lugar en él. A lo largo de este vídeo, hemos explorado las diversas teorías sobre la posible ubicación física del jardín del Edén y hemos analizado su profundo significado teológico. Aunque es posible que nunca encontremos el Edén en un lugar específico en la tierra, lo que es claro es que su simbolismo y su mensaje siguen siendo relevantes para nuestra fe y nuestra comprensión del plan de Dios para la humanidad. El jardín del Edén no solo representa el comienzo de la historia humana, sino también su destino final en la nueva creación que Dios ha prometido. A través de la obra redentora de Cristo, el paraíso perdido será restaurado, y la humanidad tendrá nuevamente acceso al árbol de la vida. El Edén es, por tanto, un símbolo de esperanza, una promesa de que el plan de Dios para la creación culminará en la restauración completa y eterna. Así que, mientras reflexionamos sobre el misterio del Edén, recordemos que su verdadera ubicación final no es solo un lugar en el pasado, sino un futuro glorioso en el que Dios hará nuevas todas las cosas. No te pierdas el próximo vídeo, donde continuaremos explorando los misterios más profundos de la Biblia y cómo nos impactan hoy. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Déjame tu comentario, me encantaría saber tu opinión sobre el tema de hoy. Y si te quedaste con ganas de más, no te vayas todavía, hay mucho más contenido interesante esperándote. Nos vemos en el próximo vídeo.